Muy bien amigos, pues ya de regreso a este siguiente tema, ahora vamos a platicar un poco acerca de los materiales, ¿sale? Como ustedes sabrán, un videojuego creado a través de un motor de gráficos como con el que cuenta Unity tiene un concepto que se llama material. Básicamente el material nosotros lo podemos ver aquí en el Sprite Renderer. Aquí precisamente vemos Sprites Default. Ese material me permite definir las características visuales que va a tener el objeto. En un juego 2D pues prácticamente no se notan, ya que toda la graficación y sombreado, iluminación de un objeto lo da la propia textura, es decir, el ilustrador, el artista 2D lo que hace es que precisamente al momento de pintar su textura agrega todas esas variantes. En un juego 3D se nota más, porque en un juego 3D digamos que la textura es limpia y a través de la iluminación, del tipo de sombreado, el tipo de material, precisamente se puede notar ciertas diferencias en el aspecto visual que tiene. Pero también en la física y tenemos ese concepto de material, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes piensan en un material como la madera, ustedes asocian ciertas características físicas a la madera. Por ejemplo, es un poco más débil, es más delgada, más ligera, más liviana, y tiene más fricción. Por otro lado, si por ejemplo nosotros pensamos en en un hule, por ejemplo, lo que nosotros pensamos del hule, lo que nosotros nos imaginamos del hule, es que cualquier objeto que yo hago colisionar con un hule va a generar un rebote mayor que si fuera con un objeto diferente, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar que precisamente los materiales también influyen en la forma en la que la física genera su procesamiento. Entonces esto también lo podemos ver en Unity. Para crear un material físico, no un material visual, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al menú Create, vamos a Physics 2D Material y lo creamos. Ok, aquí ya me aparece el primero. Por ejemplo, vamos a poner un material como tipo concreto. Ok, concreto. Entonces el material físico tiene dos parámetros que yo puedo configurar, la fricción y el coeficiente de rebote, ¿ok? Entonces, si yo le pongo cero, quiere decir que ese objeto casi no tiene fricción. ¿Qué objetos casi no tienen fricción en el mundo real? Nosotros sabemos que eso es imposible. Por muy bajo que sea, existe fricción en el objeto. En cualquier objeto existe cierto tipo de fricción. ¿Cuáles serían los objetos que tienen menor fricción? Por ejemplo, el hielo. ¿Sale? Entonces vamos a suponer que este objeto que tenemos aquí va a ser un objeto con una alta fricción, que podría ser, por ejemplo, una madera, algunos tipos de plásticos, y de este lado vamos a poner un hielo, ¿sale? Entonces, al colocar este objeto, yo lo que le estoy diciendo es que quiero un concreto con un buen coeficiente de fricción. Entonces voy a irme a un, por ejemplo, vamos a ponerle un 1 para probarlo. Ok, vamos a agregar un objeto que tenemos acá y le agregamos sus componentes de física. Ok, el rigid body, y le agregamos su box collider. Cuando yo lo dejo caer sobre este objeto, vean lo que pasa. Ahorita se está moviendo de una forma normal, digámoslo así. Esto es una forma normal, una reacción normal. Ahorita lo que hice fue crear este objeto, crearle su box collider, pero no tiene asignado ningún material. Aquí tenemos un material con una fricción de 1. ¿Qué quiere decir? Que este objeto que tenga material fricción 1 quiere decir que tiene una alta fricción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo asocio? Selecciono el objeto, me fijo en el box collider que tiene, o en el collider en específico, y arrastro el objeto de mi material físico a donde dice material. Y vean el resultado. Se detiene. ¿Por qué se está deteniendo? Pues básicamente porque tiene mucha fricción. Ok, ahora yo no quiero que se detenga, yo quiero que aquí se alente y aquí se acelere. Ok, entonces para hacer eso lo que hago es que bueno, vamos a dejarlo en un punto 5 y vamos a crear un nuevo material. Ahora creamos un hielo. ¿Sale? Entonces vamos a un Physics 2D Material y le vamos a poner hielo. Ok, y este hielo va a tener una fricción de 0.
seleccionamos este objeto y le asociamos el hielo a ese objeto, ok, y vamos a probar. ¿Vale? Entonces ahí va un poquito medio lento y aquí ¡fum! Agarra velocidad y golpea. ¿Ok? Entonces de esta forma yo puedo ir construyendo mi lógica y mi gameplay, ¿no? Vean. Ok, perfecto. ¿Qué pasaría si por ejemplo a este objeto le agrego hielo también? Vamos a agregárselo. Le ponemos hielo, se lo agregamos y pues obviamente lo que pasaría es que cuando cae aquí ya no se fricciona. Vean cómo se va y se avienta, ¿ok? Y vean lo que está pasando, se está derrapando. Pero también lo que pasó es que los cráneos, como ya no tienen fricción en el material, se derrapan, vean. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque luego hay veces que suceden cosas que yo no esperaba. Entonces hay que evaluar muy bien cómo lo estamos haciendo, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a hacer una última prueba. Vamos a soltarlo desde aquí. Agarramos fricción, un poquito de fricción, un poquito de velocidad y ¡pum! Ahí está el golpeo, ¿ok? Ahora, finalmente vamos a agregar un nuevo objeto. Vamos a agregar uno y lo vamos a colocar acá, ¿vale? Vean el objeto, este cráneo cuando cae. Bueno, obviamente hay que agregarle su respectivo collider porque si no, no va a rebotar, no lo va a detener. Y vean aquí cómo golpea. Este movimiento muchas veces no se ve muy realista porque parecería como si tuviera un imán, ¿no? Queda fijo, queda pegado. Entonces a lo mejor a mí me gustaría que tuviera un cierto rebote. ¿Ok? Entonces puedo crear un tercer material para mi rebote. Entonces ahora vamos a crear este material. Le vamos a poner rebote. Y vamos a configurar ahora la fricción. Vamos a dejarla en punto 2. Poquitito de fricción. Y el bounciness o el coeficiente de elasticidad que va a tener este objeto, vamos a ponerlo en, por ejemplo, punto 25. ¿Ok? Lo que yo espero es que cuando caiga el objeto, ¡pac!, tenga un pequeño rebote. Obviamente falta también aquí seleccionar el objeto y asociarlo al rebote, ¿vale? Ya estamos, ahora sí. Ahí tiene un pequeño rebote, se ve más realista. Si yo quisiera que fuera un objeto, por ejemplo, en un concreto, pues el rebote a lo mejor es muy sutil, apenas si se nota, entonces podemos dejarlo de punto 1, el rebote. Pero sí me gustaría que apareciera. Ahí está, perfecto. Ahora vámonos del otro lado. Vamos a suponer que esto no fuera concreto, que fuera un tumbling, donde tú vas a estar rebote y rebote y rebote. Entonces me voy al otro lado, al 1. Ok, y vean lo que pasa. Ton, está rebotando constantemente, ¿sale? Entonces, como les comentaba, algunos de sus compañeros en el Facebook del curso, si a lo mejor no son muy buenos para la programación, pues con todas estas configuraciones que hemos visto de física, pueden armar un gameplay bastante interesante sin necesidad de meterse mucho en la programación. Por ejemplo, este es un juego muy básico en donde puedo estar rebotando un objeto y puedo llevarlo de un lado al otro, puedo escoger diferentes objetos. O sea, realmente hay muchas opciones con Unity para que ustedes puedan fortalecer sus debilidades y mitigar sus problemas al momento de crear un videojuego, ¿sale? Bueno, pues entonces en un siguiente video vamos a ver precisamente una implementación de un gameplay completo con pura física. Nos estamos viendo, hasta luego.